Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Andrés López. Muchas gracias. Es un placer. Voy a hacer la única autorreferencia porque ahora vamos a hablar con los profesores, pero es un placer para mí estar de vuelta acá, y digo de vuelta acá porque, bueno, para los que pasamos por la facultad, uno siempre tiene agradecimiento por todos los profesores que veo muchos acá y que tuve acá, incluso acá en esta mesa que voy a moderar ahora. Así que siempre es muy lindo volver a la facu. El título de la mesa se llama Casi Nada, ¿no? Superar la crisis y recuperar el desarrollo. La modalidad va a ser que hable cada uno 10 minutos, ¿no? O menos, no más. Yo los voy a ir marcando y después de esos 10 minutos vamos a intercambiar algunas preguntas. Yo les voy a hacer algunas preguntas. Si alguien del público también quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano y vamos haciendo ya un ping-pong. Arrancamos, José María, ¿te parece? Te paso el micrófono. José María, Eduardo, Pablo y Roxana. ¿Está? Buenísimo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí, en un lugar donde estuve tanto tiempo de mi vida. Y te pido que me avises cuando se acabó mi tiempo. Lo del título me parece sumamente acertado, lo de recuperar el desarrollo. ¿Ahí se escucha? Ahora tengo un problema porque van a escuchar que no tengo nada que decir. Muy bien, entonces decía que el título me parece muy acertado porque cuando uno mira la campaña electoral, en un momento crucial de la Argentina, si hay algo que está ausente es el desarrollo, la idea de desarrollo. Mientras que, como es habitual en nuestro país, la idea de crisis está presente todo el tiempo. Así que yo voy a hablar de desarrollo más que de crisis para balancear un poco. Uno de los problemas que tenemos para hablar de desarrollo es que lo que la literatura en economía llama desarrollo hoy cambió mucho en los últimos 40 años, y como Argentina discute sus problemas con la teoría económica de hace 70, tenemos un lag importante. Entonces yo, como para motivarlos, sobre todo a los que son más jovencitos, a que miren esta literatura sobre desarrollo, que no es una literatura pequeña, es muy amplia y extendida. Hubo mucho avance en muchos lugares. Pero como yo tengo seguramente 7 minutos, les voy a decir lo que para mí es más importante. Douglass North tiene un libro relativamente reciente, uno de los últimos que escribió, que se llama Violence and Social Orders. Y dice algo interesante de una persona como North, porque él es uno de los culpables de que hablemos de instituciones cuando hablamos de desarrollo. Pero en ese libro no habla tanto de instituciones, de reglas de juego, como de organizaciones. Y dice algo que a mí me impactó, me gusta decir, que el indicador más importante de desarrollo que tiene una economía es la intensidad de su vida organizacional. Y entre las organizaciones está, les recuerdo, no solamente las firmas y los mercados, sino también las familias, el Estado, el gobierno y un montón de otras cosas. Y me gusta esa idea, me parece que ilumina la idea de que uno tiene que tener buenas organizaciones. Segunda cuestión importante, la idea de Nash, de que lo que uno busca es un equilibrio de Nash cuando hace una reforma, algo que nosotros nos sobra audacia y valentía para la reforma y nos falta cerebro para entender si lo que estamos proponiendo
es incentive compatible, si tiene que ver con un equilibrio de Nash posible. Y eso quiere decir qué estructura organizacional y de regla de juego vas a tener en tu proyecto de desarrollo. Se acabó la parte analítica. Segunda parte, ¿qué le está pasando a la Argentina? Es terrible lo que pasa en Argentina porque necesitas no sé qué para entenderlo, porque este año tuvimos 2 shocks terriblemente duros y transitorios, que es lo que le enseñamos acá en macro, me la pasé hablando de eso, le di de comer a mis hijos hablando de eso. Tenés shocks transitorios, tuvimos 2, la sequía, brutal, y un shock político. Si ustedes me dicen, ¿cómo va a ser la política económica del año que viene? Nobody knows. Y eso es gravísimo para tomar decisiones. Esperemos que sea un shock transitorio y tengamos gobierno en el 2024. Pero este año tenemos que remar. Y para que los economistas estemos cruelmente desorientados, tuvimos un shock positivo fuerte, con varias dimensiones que no tengo tiempo de hablar, pero digamos, siendo un poco caricaturesco, uno dice, vaca muerta empezó a dar leche, petróleo. Entonces uno mira el año que viene, mira lo que escribió el fondo, en el Staff Report, el último, el de agosto, dice, Argentina de 2024 a 2028 va a tener un superávit de cuenta corriente mayor al 1% del producto. Y además va a recibir inversión extranjera directa. Y uno dice, ¿lo qué? ¿Por qué? Porque tuvimos un shock, pero que no es transitorio, es permanente. El litio está ahí, el cobre está ahí, vaca muerta está ahí. Y encima la sequía no va a estar, entonces vamos a exportar bastante más. Vamos a tener superávits comerciales del orden de los 20.000 millones de dólares. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿cómo me desarrollo con estos recursos? Hay gente que ya lo respondió, dijo, no, es re fácil, lo usamos para dolarizarnos. Es como decir, mi tía me dejó una fortuna, pero la gasté toda en comprarme un sistema de pago para poder pagar por internet. Cuando uno mira las instituciones, las organizaciones y el desarrollo con los lentes de North, dice, ¿para qué quiero al Estado? Para que me dé bienes públicos. Y el Estado que nosotros tenemos no te da bienes públicos. Es una cueva de gente que se dedica a sacarle los impuestos a los trabajadores más ricos para hacérselo pagar a los que no tienen trabajo y están en la informalidad vía impuesto inflacionario. Ese es el populismo que tenemos nosotros. Es un populismo que reparte de los que tienen a los que no tienen. No, es al revés. Está dado vuelta. Y después tenemos gente que dice que el año que viene lo que nos convendría es dolarizarnos. Y entonces uno dice, bueno, superamos la crisis con un nuevo régimen. Sí, lo único que antes de eso tenés que violar todos los derechos de propiedad. Dice, pero como ustedes no eran libertarios de Hayek. Y dice, no, en realidad nosotros vamos a empezar licuando todos los activos que tenemos en el sistema financiero o sobreendeudando a la Argentina y licuando el valor de los bonos que ya existen en el mercado. Entonces, ¿por qué les doy estos ejemplos? Son de ejemplos de los diarios, de todos los días. ¿Dónde está el desarrollo en lo que yo acabo de decir? ¿Dónde está la gente que dice que los bienes privados y los bienes públicos son complementarios, no sustitutos? Y que los bienes públicos en general, no necesariamente, pero en buena medida los produce el sector público. Entonces, cuando uno dice, para desarrollarme necesito tener organizaciones y credibilidad para que el equilibrio de Nash que estoy buscando sea más o menos creíble para todo el mundo, tengo una idea. ¿Por qué no empezamos construyendo credibilidad a partir de darnos a nosotros mismos la satisfacción de tener un bien público, que sea un sistema de pago y un sistema financiero para nosotros mismos? ¿Cierto? Algo que podemos darnos para creernos que podemos. Y creo que ya no debo tener más tiempo, ¿no? Bueno, para terminar uno podría decir, mira, voy a empezar por reconstruir un sistema de pago, como para construir un sistema de pago, una moneda que podamos creerle. Tenemos necesariamente que construir las instituciones, como el
Banco Central, etcétera, etcétera, nos podemos demostrar a nosotros mismos que no somos tan inútiles como para no tener un sistema de pago propio. Segundo, podríamos demostrar que además la democracia es para el desarrollo. Los que creemos en la República sabemos que no puede resistir la democracia si no hay desarrollo. Y no es posible que después de 40 años de democracia tengamos la mitad de la gente en la informalidad. No puede ser. No puede ser que nos dediquemos todos los días a hacer una crisis que destruye capital social, que destruye capacidad para actuar colectivamente y construir las instituciones y las organizaciones que necesitamos para desarrollarnos. Entonces yo les dejo dos tareas para superar la crisis. Primero, tomen conciencia de que, como diría un famoso director técnico, la base está porque tuvimos un shock positivo, permanente, y no veo por qué vamos a tener una terrible restricción externa, etcétera, etcétera. La plata está. La idea está, tenemos que construir instituciones, tenemos que construir organizaciones. Y las dos tareas fundamentales también están. Empecemos a construir un sistema de pago para demostrar que podemos generar bienes públicos y empecemos a pelear contra la informalidad, que es la base en la cual está centrada la dualidad de nuestro subdesarrollo. Lewis, Premio Nobel de Economía, ¿qué dijo? Una característica fundamental del subdesarrollo es la dualidad de las economías. Y nosotros lo que tenemos es justamente eso. Termino diciéndole, viene con bonus. ¿Por qué viene con bonus? Por una cuestión simple. Si nosotros construimos el capital social y las reglas de juego que necesitamos para integrar a la mitad de la población que tenemos en otro lugar, en un lugar distinto, en un lugar feo, sin oportunidades ni capacidades, como diría Amartya Sen. Si somos capaces de construir eso, voy a terminar con una buena nota. Tenemos la plata porque tuvimos este shock. Usémosla bien. ¿Qué dice la literatura de misallocation? Dice, miren, yo miro todos estos países, la PTF está ahí muerta, planchada. ¿Y por qué es? Y porque no tienen capacidad para entender, es gente que no entiende que el mundo nuevo hay que absorber tecnología y dice, disculpame, pero unicornios tienen, ¿cierto? Marta Argerich toca en el Colón, o sea que viene y te dice lo que está pasando en otros lugares. O sea, están bastante avivados. Dice, entonces, ¿por qué la PTF no le funciona? La literatura dice, la PTF en estos países, la falta explica 2/3 partes. Y cuando voy a ver qué pasa con la PTF, es misallocation. ¿Cierto? Muy importante. Asigno mal. Y entonces uno dice, esto lo estudié cuando estudié el sistema de precios. Dice, no, flaco, no es sistema de precios, son las organizaciones. Vos estás mal organizado y tenés un montón de gente en la informalidad simplemente porque las reglas de juego que vos tenés están mal. No es el sistema de pago, son las organizaciones y las instituciones. Y ahí se me acabó el rollo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tengo 10 minutos para decir cómo vamos a desarrollarnos. Y voy a tirar solamente los títulos. Más fuerte, ahí. Al estilo músico de rock. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que nosotros no desarrollamos porque nunca terminamos de estabilizar la economía. Y sin estabilidad económica no vamos a desarrollarnos porque muchas de las cosas que dice José simplemente no van a suceder. Para superar la crisis, que es lo mismo que ordenar o estabilizar la economía, creo que hay 3 niveles que hay que tener en cuenta. El primero, es el que más se habla, es básicamente estabilizar la economía, es bajar la inflación, arreglar los precios relativos, recuperar la política monetaria y tener cierta previsibilidad del tipo de cambio, porque en la medida en que nosotros podamos tener previsibilidad del tipo de cambio, vamos a tener exportaciones. Hoy el tipo de cambio lamentablemente tiene una distribución bimodal en donde o está súper apreciado o está en el medio de una crisis. O sea, nuestro tipo de cambio aprecia porque es un ancla cambiaria, en algún momento corrige de manera crítica y el potencial exportador está todo el tiempo diciendo, mira, nunca voy a estar en una situación ideal para exportar. Ni hablar que a veces les clavan este tipo de impuestos y peajes como la brecha cambiaria que tenemos ahora.
Entonces, estabilidad es fundamental. ¿Cómo se estabiliza? Bueno, al final del día siempre, no sé si será que soy ingeniero, pero siempre vuelvo a lo más clásico, o sea, más que volver a pensar soluciones exóticas como la dolarización u otras que han surgido y que vuelven cada vez que hay crisis, uno tendría que mirar lo que han hecho otros países y eso incluye volver a insistir con el balance fiscal, tener una política monetaria transparente. Nosotros no tenemos desde hace 20 años una política monetaria. Creo que el último plan que fue presentado públicamente fue el del 2002 en el Congreso. Luego, la verdad que no hay un plan publicado que uno pueda analizar y en base a eso armar expectativas. Eso implica también modificar la Carta Orgánica del Central, todo lo que se habla generalmente, dándole independencia de gestión, asegurando que no puedas echar con 2 o 3 llamadas de teléfono al banquero central si es que está trabajando en contra de tu política electoral. Y posiblemente, obviamente tenemos que corregir precios relativos. El dólar está barato, las tarifas van a estar muy baratas cuando terminemos el año. Y hay precios que están muy caros, ¿no? Están muy caros básicamente porque arbitran contra... Básicamente compran el dólar oficial y lo venden al paralelo, entonces están priceados al paralelo. Cuando la brecha se achique, posiblemente esos márgenes se achiquen con la brecha, pero hoy por hoy hay muchos precios que están muy adelantados. No así el salario y las jubilaciones, lamentablemente, que van a seguir perdiendo durante el año. Y luego, obviamente, tenemos que recuperar el acceso al crédito. De vuelta, estoy diciendo obviedades, porque si nosotros no tenemos acceso al crédito y tenemos un evento de default en el 2025, la estabilización, si es exitosa en el 24, cae en el 25. Entonces, son 4 cosas que tenemos que hacer, básicamente. Fiscal, monetario, precios relativos y acceso al crédito. ¿Sí? Sin esas 4 cosas no nos vamos a desarrollar. Nos vamos a seguir igual y posiblemente peor, porque estamos en una situación binaria. Esto no se termina de caer porque hay gente que está pensando que va a mejorar a fin de año, pero si a fin de año no mejora, esa ancla implícita va a desaparecer y la verdad que no sé hacia dónde dispara la economía, posiblemente hacia una hiperinflación o un esquema de alta inflación que en este contexto y con este trasfondo social se puede volver rápidamente inmanejable. Hay otro segundo nivel asociado y que se ha hablado mucho, sobre todo por varios libros que han salido últimamente, incluyendo uno de acá del amigo Pablo Gerchunov, asociado a un segundo nivel de estabilización, porque el plan de estabilización es para bajar la inflación, pero luego para asegurarme de que la inflación no retome su camino ascendente, uno tiene que hacer ciertas reformas. Acá hay que marcar una cosa en el tema de estabilización. Nosotros somos buenos estabilizando, y hemos estabilizado varias veces, ¿sí? Lo que somos malos es manteniendo la estabilización. En el 85 fue un éxito, bajamos la inflación y después no logramos mantenerla. La convertibilidad bajó la inflación, segundo Menem, volvimos a todos los vicios que supuestamente la convertibilidad iba a corregir y caímos de la manera más estrepitosa que yo tenga memoria en mi vida. Nosotros en el 2002 bajamos la inflación, tuvimos inflación de menos de 5% durante 3 años, 2 años y medio. ¿Sí? O sea que la habíamos bajado y la volvimos a subir. No nos engañemos, nosotros no vivimos con inflación toda la vida. Entonces, lo que es fundamental es que si estabilizamos, no nos olvidemos de la segunda parte. La segunda parte implica ciertas reformas que al menos eliminen o reduzcan mucho la probabilidad de volver a cagarla y tener inflación a los 2 años. Y esas son algunas reformas que están dando vueltas desde hace mucho tiempo y algunas que han sido aprobadas en el Congreso. La reforma previsional, por ejemplo, está aprobada en el Congreso, es parte de la ley de reparación histórica, se suponía que teníamos 3 años para hacerla. Nadie levantó la mano porque se supone que es piantavotos, pero ahí está. Ya decidimos hacerla. ¿Sí? Después hay cuestiones asociadas al tema impositivo. Iniciamos una reforma fiscal que lamentablemente la crisis nos hizo revertir en el 2017, que implica no solo la simplificación de impuestos y eventualmente la reducción de algunos como ingresos brutos, sino también la especialización de impuestos. Porque nuestros impuestos están pensados para ciertas empresas y resulta que nosotros tenemos pocas empresas grandes, pocas empresas medianas, un montón de empresas enanas, la mayoría de ellas informales, que tienen una consecuencia, este nivel de informalidad en términos no solo de productividad y de crecimiento, sino también sociales y de dualismo en el mercado laboral, que Roxana lo conoce mejor que yo. De hecho, yo siempre siento un trabajo de ella que nunca he logrado enganchar el link. Pero me acuerdo un gráfico de un trabajo de ella, pásamelo por favor, en donde muestra que el 65% de los trabajadores asalariados informales están en empresas de hasta 5 empleados. Yo quiero formalizar esas empresas si quiero formalizar a esa gente. Y yo quiero formalizar a esa gente, no solo porque los quiero formales y con beneficios, sino porque al formalizarlos, los puedo formar, los hago sujetos de crédito, los hago más productivos y crezco más. Y eso también es desarrollo. Entonces, cuando uno habla de reforma impositiva y reforma laboral, está hablando de formalización, no está hablando de la ley de contrato de trabajo, está hablando de la formalización de esta gente y está hablando de la formalización de todas esas empresas, que yo quiero que crezcan.
¿cómo vamos a crear empleo si las empresas que crean empleo no crecen? Porque están ionizadas por un sistema tributario que hace que estén todo el tiempo eludiendo el radar. Entonces, hay una serie de reformas que son fundamentales. La fiscal, yo llamo agenda laboral, porque no es concentrarme en los que están bajo la ley de contrato de trabajo estrictamente, sino en abrir otras puertas para el otro 60% de la fuerza laboral privada que está excluida hoy. Hay seguramente una reforma del Estado a hacer, no manejo todos los temas, pero se habla mucho de una reforma del Estado, y obviamente la reforma previsional que mencioné antes. Ese segundo nivel de reformas es tan importante como el primero para la estabilización, para salir de la crisis, es decir, salir por más de un año. Ahora vamos al desarrollo, ya me debe quedar como 3 minutos, que en versión de José María serían 5 minutos, porque hubo un overshooting ahí. Para nada, para nada. Voy a tirar solo los títulos. En términos de crecimiento, cuando uno habla de desarrollo habla de dos cosas, de crecimiento e inclusión. ¿Sí? Crecimiento solo no es estrictamente desarrollo, uno habla de desarrollo como progreso social, desarrollo social tiene una serie de condimentos que van más allá de la medición del PIB. En términos estrictamente de crecimientos ha habido y hay todavía una discusión no saldada sobre políticas transversales versus políticas verticales. Las políticas transversales básicas en un país como Argentina serían el acceso al crédito, por ejemplo, hay muy poco crédito. Esto de vuelta, tenemos que tener en cuenta que el acceso al crédito, para eso necesitamos un sistema bancario. Si dolarizamos con una banca a la Simon, como algunos proponen, nos tenemos que olvidar del acceso al crédito, tenemos que pedir crédito en Estados Unidos. Pero incluyen muchas otras cosas transversales. Ya mencioné la cuestión tributaria, ¿sí? Hay que especializar el sistema de impuestos, aparte de simplificarlo y eventualmente reducirlo, porque la carga es relativamente alta para el que paga. Pero también estamos hablando de conectividad. A mí, ya saben que participé en la campaña y como radical, el federalismo es un tema importante. Y cada vez que hablan de federalismo yo pienso en conectividad digital universal. ¿Sí? Porque si yo quiero dar trabajo al tipo que vive en La Rioja o en el Chaco, lo quiero formar como tornero, ese tipo nunca va a laburar como tornero en La Rioja. Y si viene a Buenos Aires es costoso, tampoco es no es lo ideal y no es lo que queremos. Queremos que ese tipo labure de lo que pueda laburar en su lugar. Y la conectividad es fundamental, es el tren del siglo XXI. Si nosotros queremos desarrollar en el sentido federal a la Argentina, necesitamos tener un plan de conectividad universal fuertemente subsidiado. ¿Sí? Y eso es desarrollo a través de políticas transversales, ¿sí? A todo el mundo. Y lo mismo, la conectividad lo mismo sirve para extender la educación hacia lugares donde no llegan los maestros. Y obviamente sirve también para preservar a los pueblos chicos que se despueblan, porque básicamente se aburren si uno tiene conectividad. Encuentra algunas razones más para quedarse. Entonces, políticas transversales me parece que son fundamentales. Se puede implementar par y paso a la estabilización. No tienen sentido si no tenemos la estabilización. Pero no va a tener el efecto deseado. ¿Sí? Pero si tenemos la estabilización son fundamentales. Y luego está la discusión sobre las políticas verticales. Y ahí yo simplemente voy a plantearlo, porque no hay más tiempo. Pero el problema de las políticas verticales es que nuestro país es un Estado. Nuestro Estado es un Estado capturado por intereses privados. Entonces, si yo tengo una política vertical, tengo un Estado institucionalmente débil y típicamente capturado por grupos de interés, voy a estar exponiéndome a que me roben la guita. Las políticas verticales son distribuir dinero a ciertas actividades, ciertas empresas, ciertos sujetos de la economía. Y si yo no puedo garantizar que lo que yo me propongo al diseñar la política se cumpla y no esté exento de captura, capaz que voy a ser menos propenso a estas políticas verticales que en otros países se hacen, y de hecho hay una discusión, yo creo que equivocada, pero una discusión de todas formas asociada a la nueva política industrial americana, que aparentemente vuelve a retomar algunas ideas de la política vertical, de la política de subsidio de ciertos sectores. Yo creo que la idea de esa política es distinta, y si querés lo hablamos más adelante, pero la política vertical vuelve. ¿Qué sectores, cuáles son los motores y qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los sectores que van a ser motores de crecimiento? ¿Y qué tenemos que hacer con esos sectores para garantizar que crezcan? Eso es pensar verticalmente el sistema de promoción. Creo que vale la pena solo si podemos evitar un tierra del fuego. ¿Sí? ¿Cuánto me queda? 0. ¿Sí? 0, ya está. Hay un último Pero hay punto. preguntas, sí. Es que es la parte inclusiva. Yo creo que nosotros no podemos pensar el desarrollo, no en esta situación, no después de 5 años de crisis y 2 de pandemia, no con un mercado dual partido al medio. No podemos pensar ni la estabilización ni el crecimiento sin tomar en cuenta la dimensión social. Y eso implica el tema inclusivo. Yo tengo mi sesgo, creo que la inclusión es inclusión laboral y creo que hay que
fomentar mucho la formación profesional y la empleabilidad y la generación, no solo de empleo, que no generamos tanto, sino de trabajos decentes, que la gente pueda vivir de su trabajo. Entonces me parece que es un punto fundamental en toda la agenda de desarrollo, por varios motivos. Primero, porque obviamente queremos a todos adentro del mismo barco. Segundo, porque la resistencia social genera formas de votación que en una democracia funcionan como determinantes de los emergentes políticos. Entonces, si queremos que la gente vote de manera orgánica, quiero que tenga acceso a una casa y que esté pagando una hipoteca. La hipoteca, el mercado inmobiliario, cambia la forma de pensar y de votar a la gente. Pero aparte hay otro tema que es mucho más básico, y vuelve al tema del crecimiento. Si yo tengo la mitad de mi fuerza laboral trabajando en trabajos basura de baja productividad y la pongo a trabajar en trabajos más jerarquizados de alta productividad, mi crecimiento per cápita sube. Y el ejemplo más claro es el de Israel. Israel creció en los 90 por incorporar 1 millón de importados, de trabajadores rusos importados en los 90. Pero en los 2000, en los últimos 20 años, ha venido creciendo porque ha incorporado a los que estaban excluidos del mercado laboral. Parcialmente. Intentaron con los religiosos y con los árabes. Los religiosos mandaron a las mujeres a trabajar, entonces las mujeres de los religiosos trabajan. Y los árabes, que son machistas, fueron ellos a trabajar, dejaron a las mujeres en la casa. Pero trabajadores árabes y trabajadores de las familias de los religiosos, si uno descompone el crecimiento de Israel, la mitad del crecimiento es más gente trabajando y produciendo en trabajos productivos. Entonces, la parte de la inclusión laboral, más allá de todos los otros factores, es fundamental para garantizar tal vez el motor más inmediato que tenemos para salir del estancamiento. Buenísimo, Eduardo. Lindo contrapunto ahí que seguramente se va a retomar en la sesión de preguntas entre lo que decía José María de las instituciones y lo que vos señalás sobre la estabilización. Me hiciste acordar una vez cuando vino Fernando Enrique Cardoso a Buenos Aires antes de lanzar su plan real, cuando el plan de convertibilidad era exitoso. En una sesión con periodistas le preguntaron si su plan iba a bajar la inflación a cero como el de acá, en Buenos Aires, el de Cavallo. Y Cardoso respondió, bajar la inflación a cero es fácil, lo difícil es sostenerlo. Pablo. Gracias. Muchas gracias por la invitación a mi primera casa, a mi casa de siempre en realidad. Yo quiero empezar, como hizo José María, hablando del título. Superar la crisis, recuperar el desarrollo. Lo primero que me pasó, con superar la crisis no me pasó nada. Me pasó lo que me pasa siempre, y es que a cierta altura de la vida uno escucha eso y tiene la sensación de que lo ha escuchado 200 veces en los últimos 5 años. Y en realidad lo ha escuchado 200 veces o 400 veces en los últimos 50 años. Y recuperar el desarrollo también. Recuperar el desarrollo, dijo bien José María, no se habla de desarrollo. No se habla de desarrollo. Ahora, yo lo que quiero hacer a partir de este título, y sobre todo del bien suntuario que nos propone el título. El título nos habla de desarrollo, no nos habla de crecimiento, no nos habla de reactivación, nos habla de algo que si alguna vez tuvimos, lo perdimos hace mucho tiempo. Yo quiero recordar al respecto lo siguiente, que en Argentina y en el mundo, pero quiero focalizarme en la Argentina, hubo un debate riquísimo sobre el desarrollo. Es un debate de los años 60 y los años 70. Es un debate de Marcelo Diamant, de Guido Di Tella, de Rogelio Frigerio, no sé, por ahí Ferrer, Olivera, qué sé yo. Fue un debate intensísimo y tenía una característica muy notable, y es que el debate uno lo sentía encarnado en la realidad. ¿Qué quiero decir? Que era un debate de política pública, no era un debate libresco. Uno sentía que en esa discusión había alternativas, senderos diversos de política económica a seguir para alcanzar el desarrollo. Y la palabra desarrollo era una palabra natural. Cuando recién José María nos hablaba de
el problema del desarrollo vinculado a la cuestión de las instituciones, yo me doy cuenta que hace mucho tiempo que no tenemos un debate sobre el desarrollo, que hace mucho que no discutimos el desarrollo, que ha habido como una implosión en el sentido de la perspectiva de futuro de la Argentina. Porque cuando desaparece la palabra desarrollo del debate, lo que desaparece es una perspectiva de futuro. Y a partir de ahí yo me pregunté a mí, quiero aclararles, yo soy historiador económico. Me pregunto, ¿desde cuándo nos pasa eso? Porque cuando recién yo le decía a propósito de tus palabras, hace mucho que este título viene dando vueltas, me doy cuenta que ha habido a lo largo del tiempo muchos candidatos a encontrar la razón del bloqueo al desarrollo. Porque en verdad José María nos propone uno de naturaleza institucional. Aún dentro de un marco institucional hay, digamos, 5 postulantes, 10 postulantes posibles, ¿no? Tenemos algún argentino como Mazzuca, por ejemplo, ¿no? Instituciones extractivas, captura corporativa. La cuestión de las corporaciones es una cuestión que cuando yo estaba en el gobierno se discutía. La cuestión del capitalismo prebendario y las corporaciones era algo que cuando yo estaba en el gobierno de Alfonsín era materia de discusión todo el tiempo. Y era materia de, eran las palabras para llevar a la televisión o a la radio para discutir, para debatir. Y lo mismo, lo que quiero decir con esto es tenemos que hacer una discusión profunda, por lo menos que me saque a mí de la perplejidad, para ver si todos podemos encontrar colectivamente una explicación acerca de qué nos pasó para sentirnos tranquilos cuando hacemos propuestas de política para el futuro. Porque yo quiero decirles con toda claridad, yo no sé qué nos pasó desde la crisis de Bretton Woods en adelante. Yo pongo un punto y miro para adelante y veo que hay un problema. Y ese punto es el 71 de Nixon y el 73-74 de la Argentina. Desde ese momento la Argentina navega en un crecimiento anémico y con una inflación que yo la llamaría persistente, a veces es dinámica caótica, pero es persistente, salvo efectivamente un periodo de 10 años durante los cuales nos pareció, no a todos, pero a muchos les pareció que eso podía ser una estabilidad para siempre, permanente. Entonces, todo el mensaje que yo quería traerles hoy es el mensaje de mi perplejidad, que puede ser que tenga que ver con mi edad y con las experiencias que pasé. Lo que quiero decir es que desde ese 73, 74 en adelante hasta hoy, yo me encuentro una cabalgata. ¿Cuánto me queda? Tenés 5 minutos. Está bien. Yo me encuentro con una cabalgata de explicaciones al estilo de las que recién les mencioné, pero también de otra naturaleza, algunas de las que yo participé: disenso distributivo, empate hegemónico. Dentro de las explicaciones acerca de la captura del Estado, explicaciones marxistas como las de O'Connor, por ejemplo, ¿no? Hay algo ahí que me parece importante y es tratar de encontrar una explicación a algo que es muy argentino. Es muy argentino. Y en todo caso, si se quiere, uno puede mirar a América Latina y preguntarse en algún otro lado de América Latina y sobre todo de la América Latina que pasó por la experiencia industrial. También pasó, sí, yo diría, para aprender, que en Brasil en parte también pasó. Brasil resolvió el problema de la inflación, no resolvió el problema del desarrollo. Quiero decir, hay quizá
discusión con nuestros amigos brasileños acerca de cómo recuperar el desarrollo, yo creo que podría ser una discusión importante. Quiero terminar lo que yo quería decir al principio, en estos 10 minutos, con retomando algo a lo que se refirió José María recién, que es: tenemos los recursos. Tenemos los recursos y mencionó, quiero decirlo genéricamente, la minería. ¿Por qué lo digo y digo litio? Todo es petróleo también quiere decir. Para mí petróleo quiere decir minería, quiere decir lo que está arriba del suelo, pero sobre el suelo, y lo que está abajo del suelo. Quiero decirles que eso también es una discusión eterna de la Argentina. Esa discusión que viene de mucho más atrás todavía. Viene del momento que perdimos el Potosí. Las provincias unidas del Río de la Plata eran mineras en el momento de su nacimiento. Dejaron de ser mineras cuando perdieron el Potosí y a partir de ese momento siempre conservan el sueño minero que nunca pudo materializarse. Entonces, dicho esto, digo, todavía me parece que la cuestión minera como complemento de otras actividades productivas más competitivas o menos competitivas, porque la otra cuestión que yo creo que hay que tomar en cuenta cuando uno habla de desarrollo es que una nación no se construye solamente con sus sectores más competitivos. Eso me parece muy importante que lo tengamos en cuenta, porque está muy de moda hoy buscar los sectores competitivos y dejar a un costado qué hacemos con el resto. Europa no se responde qué hacemos con el resto y ha hecho desde hace muchos años proteccionismo agrícola, que es una manera de decir qué hago con los que están atrás. Ese qué hago con los que están atrás se vincula sin duda con una cosa que dijiste vos y con cosas que seguramente vas a decir vos, Rosana, en un minuto nomás. Voy a terminar aquí, porque lo único que quería, voy a repetir la palabra, es transmitir una perplejidad acerca de un mal que se ha vuelto, a mi edad, desde mi perspectiva, con la memoria que tengo, un mal permanente, que solo muy de vez en cuando parece que va a ser superado y con el tiempo me llega la desilusión. Si alguna vez tuve el encanto, me llega la desilusión. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias. Bueno, la ventaja de hablar última es que puedo recoger algunos puntos que ya se han mencionado aquí, sobre todo una de las últimas cosas que decía Pablo y también lo que se mencionó antes por Eduardo. A ver, un poco lo que decían anteriormente, ¿no? Si pensamos en desarrollo, claramente es crecimiento con mayor bienestar social, para ponerlos en términos muy agregados, y si uno piensa que el 80% de los ingresos de las familias, que de alguna manera es un vector que nos lleva a distintos grados de bienestar, proviene del mercado de trabajo, un poco como lo decía Eduardo, digamos, lo que de alguna manera determina, o en gran medida determina el nivel de bienestar de las personas y de sus familias, es la inserción en el mercado de trabajo. Y en ese sentido, entonces, rápidamente me gustaría plantear dónde estamos parados ahora para ver cómo pensamos este camino de desarrollo, que obviamente en sus propios términos implica inclusión social y, como lo decía Eduardo claramente, o por lo menos yo lo entiendo así, implica inclusión laboral, pero inclusión laboral buena, digamos, ¿no? A través de, como decía Eduardo, no solo crear puestos, sino crear puestos de trabajo en condiciones dignas. Y ahí uno tiene luces y sombras, déjenme decir las dos luces y después las 40 sombras que hay en el mercado de trabajo, y voy a tratar de volver alguna luz hacia el final, pero a ver, digo, las luces es que si uno se compara en el mediano plazo, corto plazo, como querramos llamarlo, a los últimos 3 años y medio post-pandemia, Argentina en el contexto regional, no es para que sea el consuelo, pero es uno de los pocos países, junto con Brasil, Uruguay, en México y algún que otro más país, que ha recuperado los niveles de ocupación que teníamos prepandemia. Digo, parece una cosa
menor, pero no lo es si uno considera cómo está el resto de la región, casi a 4 años de iniciada la pandemia. Superamos los niveles de empleo, superamos los niveles de participación económica, tenemos tasas de desocupación que son más bajas que las que teníamos previo a la pandemia. Uno diría, la pandemia 2019, perdón, para nada es la panacea, ni es el punto donde uno debería llegar, porque veníamos de por lo menos un quinquenio de empeoramiento en el mercado de trabajo. Bueno, ampliemos un poco la mirada. Si uno amplía la mirada en estos 3 indicadores básicos, también tenemos buenas noticias, porque por lo menos si miramos los últimos 20 años, estamos con niveles particularmente altos de empleo, niveles de participación económica altos y tasa de desocupación que es de las más bajas que hemos tenido en los últimos 20 años. Eso, digamos, con las luces, y ahí un poco termino con estas luces. Cuando uno empieza a mirar entonces un poco más en detalle, por supuesto hay que transitar lo que estamos transitando ahora a nivel macroeconómico, con lo cual esta es la situación que tenemos ahora, pero que efectivamente depende mucho, digamos, de este sendero absolutamente mediado por lo que está pasando en el corto plazo a nivel macroeconómico. Pero además hay otros peros más. Si estamos pensando en cómo avanzar de manera de incluir a todos, acá aparecen dimensiones que dan heterogeneidad a este panorama positivo global que estamos mencionando. El primer punto es que esta recuperación que hemos tenido en pospandemia, o sobre todo desde el 2021, ha sido muy heterogénea, ¿sí? Y hay grupos que han estado mejor en esta carrera de recuperación y que están bastante por arriba de los niveles prepandemia, y hay grupos que han quedado muy rezagados. ¿Qué grupo en particular ha quedado rezagado? Las mujeres de menor nivel educativo. ¿Sí? Cuando hablamos de recuperación del empleo, no estamos incluyendo en esa recuperación las mujeres de menor nivel educativo, con lo cual se amplía dos brechas importantes. Brecha de inserción laboral por género y brecha por nivel educativo. Cuando miramos lo que se mencionó anteriormente, y sobre todo Eduardo mencionó muchas veces que tiene que ver con la informalidad laboral, después de haber caído mucho la informalidad en el contexto más crítico de la pandemia, y sobre todo si uno mira ya cuando estamos de alguna manera en régimen, o sea, cuando recuperamos el empleo total, que fue allá por el segundo trimestre del 2021, de ahí a acá el 70% de la recuperación total del empleo estuvo traccionada por la informalidad laboral. Informalidad laboral que tenemos un valor superior al que teníamos en el 2019. Hasta hace 2 trimestres veníamos en el grupito de países que habían recuperado completamente el empleo sin mayor informalidad. Ya nos pasamos del otro lado y tenemos tasas de informalidad que son más altas que las del 2019 y son más altas que las que teníamos, por ejemplo, en el 2012. De hecho, si uno amplía la mirada y vamos un poco lo que decía, acompañando lo que decía recién Pablo de los últimos 50 años en Argentina, el panorama en materia laboral es bastante desolador, ¿sí? Más allá de esta recuperación de mediano plazo que estamos mencionando. Por ejemplo, la pobreza se multiplicó 7 veces, ¿sí? De los últimos 50 años en Argentina. Hoy la pobreza es del 39%, pero es del 54% entre los niños, niñas y adolescentes. Con lo cual, cualquier cosa que estemos mirando el futuro, el primer dato que tenemos que poner por ahí es que 1 de cada 2 chicos es pobre en la Argentina. Con lo cual, digo, cualquier sendero de crecimiento, si no apuntalamos y no cambiamos de manera urgente esa situación, claramente condiciona cualquier tipo de desarrollo inclusivo. Más aún, si uno mira el nivel educativo de la población que está hoy en el mercado de trabajo y va a estar mucho tiempo en el mercado de trabajo, edades centrales, las personas entre 35 y 45 o 50 años, o sea, es población que ya está fuera del sistema formal educativo, pero que todavía va a estar 10, 15, 20, 25 años en el mercado de trabajo, de esa población, el 30% no tiene nivel secundario completo, ¿sí? Y si lo sumamos al 50% de pobreza infantil, claramente, digo, lo que quiero decir con esto, y es uno de los puntos que voy a mencionar al final, si no invertimos fuertemente en la infancia, en la primera infancia, en la educación, estamos muy complicados para cualquier sendero con estabilidad y bienestar social y estabilidad de las democracias y bienestar social. Entonces, ahí hay unos datos que claramente condicionan no solo el mercado de trabajo, sino niveles superiores de bienestar. Y entonces, en ese sentido, de hecho, si volvemos al mercado de trabajo y un poco vinculándolo con lo que decía Eduardo, cuando uno mira esa pobreza y lo vinculamos al mercado de trabajo, justamente aparece el fenómeno del trabajador pobre, ¿sí? Ya hace muchos años
que no solo en Argentina, sino en la región, claramente tener un puesto de trabajo no es reaseguro para vivir fuera de la pobreza. Y de hecho no son los desocupados los que engrosan las grandes filas de pobreza, básicamente son los trabajadores informales. Trabajadores informales que hoy son la mitad de la torta del total del empleo, o incluso un poquito menos, ¿sí? 48% del total de los ocupados son trabajadores formales. Entonces, en esta dualidad que se marcaba anteriormente, es bien clara cuando uno mira la composición del empleo. Argentina, como otros países de la región, también tiene un muy elevado nivel de empleo independiente y en particular de trabajadores por cuenta propia, que no es el 8% de Estados Unidos de entrepreneurs exitosos. El 25% de empleo independiente que tiene Argentina, como en general tiene la región, el 80% de esos trabajadores son cuenta propia de baja calificación que comparten los niveles de precariedad con los trabajadores asalariados informales. Todos ellos hacen que el 80% de los trabajadores pobres sean trabajadores informales. Por eso hacía la conexión entre condiciones precarias de empleo, bajos salarios, inestabilidad ocupacional muy elevada asociada al empleo informal, pobreza laboral, pobreza de los hogares. Y esto obviamente conforma un círculo vicioso muy extremo, porque son en esos hogares en donde están estos chicos que son pobres, con bajo nivel educativo, bajo acceso al capital humano, son jóvenes que entran tempranamente al mercado de trabajo con bajo capital humano general, formal, y que no lo suple el capital humano específico, porque están rotando fuertemente en el mercado de trabajo. Básicamente, 1 de cada 2 trabajadores informales no está en el mismo puesto luego de un año. ¿Sí? O sea, hay una tasa de rotación muy elevada y eso obviamente atenta contra una movilidad ascendente. Y lo que observamos es que estos trabajadores claramente transitan entre la informalidad, el desempleo y la inactividad y por supuesto eso atenta contra posibilidades de acumular capital humano específico. No sé cómo estoy ese que en tiempo, pero digo, ok. No, y entonces en este sentido, ¿cuáles son, digamos, las miradas hacia futuro? Porque en este contexto todo el mundo, la región, y Argentina no es una excepción, este es el panorama a través del cual estos trabajadores atraviesan 3 transiciones muy fundamentales que estamos observando ya hace un tiempo y que obviamente vamos a seguir observando en el mediano plazo. Transición verde, con todo el tema del cambio climático, transición demográfica con el envejecimiento de la población y transición digital. Las 3 transiciones nos llevan a un punto muy central, formación profesional de por vida, asociado además a todo lo que veníamos planteando previamente. Entonces no es que me formo y entro al trabajo, sino que las 3 transiciones, hay algunas estimaciones que uno puede discutir los números, pero alguna estimación que hicieron la OIT junto con el BID, dicen, bueno, la región tiene un potencial muy importante en términos de empleo verde. ¿Cuántos empleos se van a crear en términos brutos? Podemos discutir el dato, son muchos. 22 millones de puestos de trabajo de aquí a una década asociados a la transición justa o la transición verde. ¿Cuántos se destruyen? 15 millones. ¿Sí? Con lo cual hay una destrucción muy importante, muy significativa de la misma manera que hay creación. ¿Qué quiero decir? Es población que va a tener que estar formándose para las nuevas demandas que generan estas transiciones asociadas a esta transición. Transición demográfica, envejecimiento de la población. Esto nos genera del mercado de trabajo retos muy importantes. Primero porque la población va a estar más tiempo en el mercado de trabajo, un mercado de trabajo fuertemente cambiante y además, y acá si quieren es una buena noticia, genera demanda de servicios de cuidado no solo a la población infantil, sino a la población adulta mayor. Ahora, son servicios que hay que crearlos en el mercado de trabajo que hoy existen, pero donde hay un núcleo enorme de informalidad laboral. Entonces, ahí hay una posibilidad, sí. Hay una posibilidad para las mujeres, sí. Las mujeres de menor nivel educativo que vienen quedando rezagadas, sí. La informalidad es del 90% en esos sectores, con lo cual es un sector que justamente en este rompecabezas, que voy a después terminar con eso, de dónde surgen las demandas de empleo en el futuro, el sector de cuidados sin duda es uno de los sectores potencialmente demandantes de mano de obra, pero que claramente en términos de condiciones laborales son condiciones muy precarias. Y lo último es el cambio, la transición digital y el cambio tecnológico. Todavía estamos viendo qué pasa en la región, sí sabemos que los impactos no necesariamente son los mismos que uno encuentra en el mundo desarrollado, donde se discute la polarización de las ocupaciones, la polarización de ingresos, pero sí hay algo claro, que un poco sigue con distinta intensidad, pero sigue lo que venimos observando de la década de los 90, es que es justamente una demanda creciente por mayores calificaciones.
Y eso no necesariamente implica que las poblaciones están transitando desde ocupaciones de baja intensidad en formación y en capacitación, sino que es población que va quedando afuera porque no se sube a ese tren de demanda creciente de calificaciones. Y en este panorama, entonces, como uno reconstruye, digamos, el presente y el futuro atravesados por esta situación de precariedad laboral y por las demandas que van a generar estas transiciones que estamos observando. Y yo diría empezar desde la macro y sobre todo a partir de lo que dijeron aquí los profesores, me exime de decir mucho más, pero simplemente uno diría el mercado de trabajo es derivado de lo que sucede a nivel macroeconómico en términos de crecimiento. Y ahí es muy claro, digamos, cuando uno mira la informalidad laboral, y aquí quizás una buena noticia, este panorama que tenemos hoy en la región y en Argentina no tiene por qué ser inamovible. Y no me tengo que ir muy lejos, digamos. Si uno mira la década de los 2000, no solo la Argentina, sino la región experimentó procesos exitosos de reducción de la informalidad laboral. Y hay países que redujeron la informalidad laboral en 10, 15 puntos. Quizás un poco siguiendo que es fácil llegar a ese punto, el tema es mantenerlo, porque de hecho desde el 2015, 2016 en la región empezamos a ver reversiones de ese proceso. Pero lo que sí es cierto es que si uno mira ese proceso exitoso, es claro que no fue una sola política y acá no hay una bala de plata. Y uno diría, como todos lo sabemos aquí, los profesores son los expertos en esta materia, estábamos hablando en ese periodo de crecimiento y de crecimiento con estabilidad. Y yo diría, la condición necesaria, primaria, para generar un proceso sostenido de crecimiento de empleo formal, decente, como lo decía anteriormente aquí el profesor, tiene que ver con tener un crecimiento con estabilidad macroeconómica. De hecho, por una razón muy simple. Cuando uno establece un contrato de trabajo formal, es una relación de mediano o largo plazo. Nadie va a contratar a un trabajador sabiendo que mañana no lo va a necesitar. Entonces, claramente, además de todo lo que se mencionó acá, si uno está pensando en un crecimiento con mejoras en las condiciones laborales, necesitamos transitar ese sendero de crecimiento. Ahora le agregamos todo para el desarrollo, pero como condición necesaria. Ahora, más específicamente, a partir de allí, lo que decía Eduardo, que le gusta el gráfico, que después prometo que te voy a pasar el link, y el Excel, así lo puedes editar y hacer más lindo que yo, claramente 2/3 de la informalidad laboral está en el sector informal, en establecimientos hasta 5 trabajadores. Y ahí la ida y vuelta entre informalidad laboral y baja productividad es muy visible. Entonces, uno no puede resolver un problema de esa magnitud solo con políticas laborales, porque claramente estamos hablando de microestablecimientos con bajo capital físico, baja inversión, bajo capital humano, baja productividad. Y ahí entonces entran las políticas productivas de distinto tipo que se pueden discutir, de innovación tecnológica, dando apoyo para que se formalicen las empresas primero antes de poder formalizar a los trabajadores. Luego, a partir de allí, el rol central de las instituciones laborales que podemos discutir si se necesitan amoldar o no a las nuevas formas de empleo, formas cambiantes, transiciones laborales, pero que claramente cumplen un rol fundamental y no pueden ser sustituidas por otras instituciones porque tienen un rol específico en el mercado de trabajo. Y por último, las políticas activas del mercado de trabajo, donde uno de los componentes tiene que ver con la formación profesional, justamente porque, por un lado, te permite de alguna manera igualar o mejorar las condiciones de entrada al mercado de trabajo, pero en esta larga vida que tenemos dentro del mercado de trabajo, con demandas completamente cambiantes, esas políticas activas tienen que estar dialogando permanentemente con los requerimientos del aparato productivo. La buena noticia es que no hay demasiadas cosas nuevas que esté diciendo en términos de que la Argentina no tenga experiencia en implementar estas políticas. La Argentina tiene experiencias en haber implementado políticas de protección al empleo formal, políticas de incentivo a la creación de nuevos puestos de trabajo, fundamental todo lo que tiene que ver con políticas de sostenimiento de ingresos para la gran masa de trabajadores informales que se confunden o comparten muchas características de precariedad con los trabajadores, las personas desocupadas. La Argentina, como buena parte de la región, ha avanzado fuertemente en dar protección de ingresos, insuficiente, pero ha avanzado a la niñez y al grupo etario superior. Hay una gran masa de personas, todo lo que acabamos de decir, cuya consecuencia de la informalidad y la precariedad son ingresos insuficientes y inestables, y ahí hay una política activa que hay que implementar en combinación justamente con políticas activas de formación y de inserción laboral, pero hay que
tratar de identificar cuál es la eficacia y la eficiencia de cada una de estas políticas y sobre todo la coherencia y la integralidad en todas estas políticas que estamos mencionando. Muchas gracias. Muchas gracias, Roxana. Bueno, vamos a las preguntas. José María, te quería preguntar, hablaste sobre el tema de mala asignación de recursos o misallocation. Lo que te quería preguntar es... Opa. Igualmente acá hay otro. Dado... Sí. A lo Schumpeter. Destrucción creativa. Lo que te quería preguntar, José María, es si lo que habló Eduardo sobre el cambio de precios relativos y de lo que se viene hablando hace tiempo en Argentina o de lo que estaríamos por delante de un cambio de precios relativos resuelve este tema del misallocation o la mala asignación de recursos. O si hay ejemplos en otros países del mundo donde no tenés los precios relativos que digamos que el mercado a lo mejor marcaría y tenés misallocation y sin embargo hay desarrollo o hay crecimiento. Bueno, muchas gracias. Por ahí ya voy a generar más ruido que claridad, pero estoy especialista en eso. Yo quiero... Vas de la ilusión al desencanto. Ok, esa ya la tengo. Quiero ir del desencanto a la ilusión. Y yo me quiero preguntar, para los que dudo que no hayas leído, pero es el título de un libro de él, entonces estamos haciendo chistes sobre eso. Pero el punto es... Yo llegué acá, esto medio que cuando uno ya es grande tiene ganas de contarle a los demás lo que le pasó y no sé si les interesa, pero yo llegué acá siendo estructuralista, keynesiano, clásico, institucionalista y que sigan la firma. Yo leo todo lo que a mí me parece que sirve para la Argentina y lo que dije seguramente es confuso porque trato de tomar en cuenta todo. Dos cosas quiero decir. Una, si estabilizás y después no lo podés sostener, eso se llama una situación de inestabilidad y por lo tanto no es un equilibrio. Porque los equilibrios tienen la característica que los agentes cuando están ahí repiten la conducta. Punto. Si estabilizamos varias veces y no surgió, lo que yo tengo que pensar es, bueno, no debo haber ido a un lugar que no era un equilibrio, era inestable, no se mantuvo. Segundo, Argentina no tiene capacidad para crecer. Falso. 64-74, lo dijiste vos. 91-98. Si tuviéramos acá el PowerPoint se ve clarito. 2003-2011. Salimos creciendo rapidísimo. ¿Qué pasó? No lo pudimos mantener. Yo, señorita, me parece que eso tampoco era un equilibrio de Nash porque los agentes económicos... Ok, entonces, dígame, alumno, ¿dónde quiere ayudar a la economía? La economía está en un mal equilibrio porque repite la trampa desde 2011 hasta ahora, nuestro PIB per cápita está todo el tiempo cayendo. Estamos en una trampa de crecimiento. Quiero coordinar a la economía en un equilibrio que sea funcional al desarrollo. Esto es toda la cuestión. Entonces yo compro todo lo que dijeron, pero piensen lo siguiente, ¿cómo haces para hacer un sistema... Pensemos concretamente en el estado del bienestar. Todo el mundo le preguntás acá, ¿qué es el estado del bienestar? Una cosa que inventaron para redistribuir ingresos. Esa es el 50%. El otro 50% es bajarle el nivel de inestabilidad de los ingresos a los agentes económicos. Bajarle el riesgo. Por eso se llama seguridad social. ¿Qué quiere decir eso? Que un informal, el ingreso le hace así porque no tiene quien lo proteja de las enfermedades, los accidentes y en la Argentina la inestabilidad macro. Entonces ahora termino con esto. Quiero coordinar a la economía en un equilibrio de Nash bueno que me sirva para seguir creciendo y no se dé vuelta rápidamente como nos pasó en los 3 procesos de crecimiento que tuvimos y en los procesos de estabilización que tuvimos. ¿Cómo hago? Leo la literatura, hacemos Blue Robinson. No, yo les digo esto porque como hay chicos jóvenes por ahí, después tienen ganas de leer. ¿Qué dicen? Convencer a las élites de que tienen que hacer una coalición pro desarrollo. Fenómeno, ya tengo dos cosas. Quiero llegar a ese equilibrio, quiero hacer una coalición política pro desarrollo que en la Argentina nunca estuvo, como excelentemente explicó
Pablo o pueden leerlo en sus hermosos libros. Entonces, el punto es que eso ya lo sabemos. Y yo lo que quiero saber es cómo hago una coalición para ir para adelante. Entonces digo, la coalición para ir para adelante la voy a coordinar en un escenario de ilusión, no de desencanto. Y voy a dejarme de hablar de desencanto. ¿Qué tengo para mostrar como ilusión? Y con esto termino. Les quiero mostrar la ilusión. Primero, ¿ustedes conocen alguna estabilización exitosa de las que nombraron acá que no haya sido expansiva? Que no haya creado empleo, bajado la inflación y la economía salió creciendo. Después dice, no, pero no funcionó. Ok, pero cuando funciona sale para adelante. Eso es un bonus que tenés por estar en una situación de misallocation. ¿Qué quiere decir? Que si yo te digo que todos los precios relativos están mal y de pronto te estabilizo y te lo pongo bien, eso tiene que venir con un bonus. Y eso lo vimos. Lo vimos todo el tiempo. Segundo, ¿qué otra cosa tengo? Pero a ver, hagamos la cuenta, está bien. No me opongo a hablar del Potosí, pero to be more specific. Si yo me gano 10.000 millones de dólares, piensen que este año nos ahorramos 5.000 millones de dólares de déficit de la energía y todo el mundo te dice que rápidamente podríamos generar otros 5.000. No quiero discutir si esto está bien o está mal, pero todo el mundo más o menos lo dice. Tomemos 10.000 millones de dólares nuevos. No los teníamos, ahora los tenemos. Puedo importar por 10.000 millones de dólares más, porque tengo los 10.000 millones de dólares. Pero con 10.000 millones de dólares en coeficiente de importaciones para hacer el PBI de 0,25, yo puedo hacer 4 veces lo que es dólares nuevos que tengo. O sea que con 10.000 millones de dólares yo puedo hacer PBI por 40.000. Para hacerla corta, supongamos que nuestro PBI vale, nadie sabe cuánto vale, pero más o menos vale 400.000 millones de dólares. Quiere decir que puedo generar PBI por 10% del PBI para siempre, porque este es un shock permanente, acuérdense. Si esto es verdad, si el PBI lo puedo subir 10% y la elasticidad, acá cada vez que está Roxana tengo miedo de hablar, pero si no me equivoco mucho y pongo una elasticidad empleo tipo medio por ciento, puedo generar, y tengo 20 millones de ocupados, ¿puedo generar cuánto? 1 millón de puestos de trabajo. Cuando con 250.000, ¿sabes cómo me firmás? 1 millón de puestos de trabajo, para siempre. Y yo los voy a venir a desilusionar a ustedes. No, usemos bien la plata, pero como de nuevo, si leen sobre desarrollo se van a intoxicar. ¿Por qué? Porque dicen, no, ojo con el misallocation. Porque sí, vos tendrás la plata, pero si me atrasás el tipo de cambio, se lo van a gastar todo en Palermo Viejo, dura 15 minutos y se acabó el asunto. Entonces dicen, no, pero mirá el tipo de cambio, bla, 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 perfecto. Pero tenemos que armar la institución para eso. Y por eso empecé diciendo, tengamos un banco central, eliminemos la dominancia fiscal, pero todo eso no se hace porque lo recomiendo yo. Tenés que armar una coalición política que lo quiera sostener en el tiempo para convertirte en un país que crece. La base está. La pregunta es, ¿vas a ir a Noruega, que vive de recursos naturales, y dice, sí, pero noruego va a haber siempre, entonces hagamos un fondo, gente fina? O vas a hacer Nigeria. Ese es tu problema de hoy. Porque si vas a ser un país minero, léete la literatura sobre maldición de los recursos naturales para saber lo que no tenés que hacer. Entonces voy a decir, es fácil, lo tengo acá a Levi Yeyati que me dijo, fíjate acá la gente se comunica, si querés integrar al país, gastate la plata ahí. Último punto, ¿por qué nos va mal siempre? Porque tenemos la coalición del dólar barato y esta es la coalición política que surge naturalmente. Fíjate, el año que viene tenemos 20.000 millones de dólares más de exportaciones. Te ahorraste la plata de energía y encima el mundo te empieza a mirar más o menos. ¿Qué haces? Atrasá el tipo de cambio, hermano, no perdés ninguna elección. Los pobres, contentísimos, porque como lo único que hacen es comer, compran alimento barato. La clase media, media baja, ¿qué hace? Y me compro un autito, televisor, cambio la heladera, todo un buen componente importado. Y yo lo voto también. Si encima dolarizamos con voto cuota, esta ya la tenemos, tampoco vas a perder por eso. Y por último, los ricos que dicen, no, yo estuve en Miami, no voy más a Cariló. Entonces, ¿quién te quedó? El campo. Son los únicos que pierden, vienen perdiendo de hace mucho tiempo. Todo el resto está en la coalición del dólar barato, dólar atrasado,
no va a haber desarrollo. Te vas a gastar la plata como se la gastan en Nigeria, no como se la gastan en Noruega. Eduardo, te quería preguntar... No, todo bien. Mencionaste la cuestión de la estabilización. Es una pregunta para vos y también para Pablo, en el sentido de que ¿qué diferencias ves vos en la perspectiva que se abre ahora para la próxima gestión desde diciembre de esta estabilización versus situaciones o contextos anteriores en los que Argentina estabilizó? ¿Es lo mismo estabilizar, como decía Roxana, en un contexto donde hay casi 50% de pobreza que, como pasó tal vez en el plan austral, donde la pobreza estaba en otros niveles, el mercado de trabajo era otro, porque vas a tocar precios, tarifas, el mercado de trabajo es distinto? Entonces, te quería preguntar, desde ese punto de vista, ¿qué diferencia hay entre estabilizar con esta economía y las experiencias anteriores? Y después a Pablo, también su parecer con respecto a lo que fue el austral o la convertibilidad. Yo no sé si la pobreza se multiplicó por 6 porque la vara va cambiando, pero lo que seguramente cambió en su naturaleza es el mercado laboral. Vos podías hacer política de ingresos en el 85 y cubrías la mayor parte de los trabajadores. Y hoy haces política de ingresos, dejemos a los estatales, que son permanentes, constitucionales, solo un tercio. Es como el ATP, vos haces política de Estado, de subsidios, el ATP le va un tercio, el resto al IFE. Vos podés hacer política de ingresos, empardar paritarias y manejarlas que vayan avanzando par y paso a la inflación, que es un poco, en 3 palabras, lo que es una política de ingresos, y te queda 2/3 afuera. Y eso es un problema porque el Estado no tiene hoy formas de llegarle a esa gente. Si tiene un pico inflacionario, no tiene cómo convencer. La red que tiene es muy precaria y muy como un cuchillo romo, ¿no? Es como el IFE. Entonces sí es más difícil y tenés que ser más cuidadoso y, como te decía antes, no podés pensar, y esto es algo que hay que grabarse en la cabeza, no podés pensar la política macro hoy sin tomar en cuenta la dimensión social y la dimensión política, que son distintas, ¿sí? Entonces sí es más difícil. Lo otro que hay que tener en cuenta es que nosotros estabilizamos siempre después de crisis, en el fondo. O sea, medio contra la pared. Estabilizamos en el 85 después de años de crisis y estabilizó la convertibilidad después, no del 89, sino después de una hiperinflación y media que tuvo Menem. Nosotros en general tendemos a olvidarnos de algunos años, ¿no? El 90 se está borrado de la historia, el 2002 está borrado de la historia, pero las estabilizaciones se dan cuando estás contra la pared. El problema de eso es que suelen darse sin un mandato de reformas, porque básicamente surge de la desesperación de los políticos que te piden estabilizar, pero si no pierdo la elección me tengo que ir. Y así como, Pablo me va a corregir, pero el austral surgió por la necesidad de estabilizar en el sentido más semánticamente más puro, que es bajar la inflación, ¿sí? No hacerla sostenible, bajar la inflación. Y cuando quisieron meter reformas, y Pablo escribió largo, pero en esa época, propuestas de reformas, no era parte del mandato. Y cuando yo estuve en el Banco Central en el 2002, estabilizamos. Fue exitosa, ¿sí? Pero nosotros no teníamos ningún poder para hacer reformas, porque Duhalde tenía que bajar la inflación, salir de convertibilidad y llamar a elecciones. Las reformas las tenía que hacer Kirchner, pero después cuando te tocan no las haces. Entonces, creo que en este caso es más difícil estabilizar, pero si algo aprendimos es que tenemos que estabilizar con reformas que, la palabra en finanzas es desbloquear, ¿no? Con reformas que fijen las reformas de manera que más adelante no la volvamos a cagar, porque nuestra falla no es el primer año de estabilización ni el segundo, nuestra falla es el tercero, es la reelección del tipo que estabiliza, ¿sí? Entonces nuestras reformas tienen que tener la astucia de evitar que ese tipo después, para ganar una elección, de marcha atrás con las reformas. O sea, de vuelta, es fácil estabilizar y estabilizar te da una ventana en la cual vos podés meter reformas, porque si acá en Argentina el año que viene bajás la inflación de 10 a 3, la gente va a decir, bueno, no eran tan malos. Y ahí tenés la ventana para meter las reformas. Si no metes las reformas de manera tal que no se reviertan los 2 años, volvemos al mismo ciclo. ¿Es el resultado lo que hace que las reformas no sean revertibles? ¿Es el hecho de que vos consigas y logres y le muestres un resultado, digamos, a la opinión, al público, a la opinión pública, al votante, el hecho de que
no sea reversible, sea por tu coalición o incluso por la oposición, que hace propio tu programa. Yo creo que sí, la tenés que saber comunicar. Si vos minás, por ejemplo, el único caso de estabilización con reformas fue la convertibilidad, la primera convertibilidad. El segundo Menem, no el primer Menem. El primer Menem era hiperinflacionario. El segundo fue estabilidad con reformas. El tercero fue tirar manteca al techo y sembrar las bases de lo que fue la crisis de la convertibilidad, porque esa crisis se creó con el tercer Menem. Bueno, ¿sí? hubo, en el 99, solo un candidato dijo que iba a salir de la convertibilidad, Pablo. Digo. No, pero el problema no era no salir. Perdón, Pablo. El problema no era no salir de la convertibilidad, el problema es que no tenías que seguir gastando. O sea, vos en el 96-97 estabas creciendo y tenías que reducir el déficit. Pero el mercado procíclico te venía a carpetear los bonos más insólitos y vos seguías emitiendo, porque finalmente gastar es mejor que no gastar. Entonces, es un problema político y eso tiene que estar incorporado en el diseño de las reformas. Ahora, las reformas de Caballo no fueron revertidas, pero la disciplina fiscal no fue bien vendida, no hubo compromiso con disciplina fiscal. Entonces, después, cuando tenías que estar ajustando y reduciendo la deuda que habías incorporado, incluyendo la deuda de la privatización de la seguridad social que tenías que haber compensado en los años de crecimiento, nada, seguías emitiendo deuda pensando que iba a ser... ¿Estás hablando todavía de Menem? Sí. Seguías emitiendo pensando que ibas al investment grade emitiendo deuda. Entonces, ahora, lo que vos dices, creo que es cierto, porque si vos analizás lo que a mí me parece el modelo más sano de transición democrática en la región, que fue de Fernando Henrique a Lula, Fernando Henrique pudo imponer sus reformas porque eran reformas que eran exitosas. ¿Sí? O sea, obviamente, cuando vos empezás las reformas, todo el mundo te putea. Si la reforma es exitosa y las comunicas bien, puedes venderlas a la sociedad y quedan. Las reformas quedan después. Ex ante siempre tienen resistencia. Nosotros no tenemos ese caso, salvo el primer Caballo, porque nunca hicimos reformas. Las últimas reformas son de los 90, de los primeros 90. Estoy seguro que si el año que viene viene un gobierno que no sea improvisado, aventurero, y hace las reformas y trabaja la inflación, y esas reformas dan sus frutos en un crecimiento modesto y estable, esas reformas quedan. Pablo. Bueno, primero quiero decir que tenés toda la ilusión del mundo, por supuesto, firmo abajo. Pero no puedo, respecto a eso, yo no sería honesto si no transmitiera mi dosis de escepticismo. Es decir, yo como reflejo personal soy, como diría Albert Hirman, de él, no, un posibilista escéptico. Creo que es posible, que hay un camino, que hay un sendero, pero no lo veo para nada sencillo, no lo veo para nada fácil. Entre otras cosas por el problema de la coalición, y ahora quiero ir a eso. Pero antes de ir a la cuestión de la coalición, casi como pregunta, y en verdad yo ya le he hecho esta pregunta a Eduardo, yo veo en la fase de estabilización que viene, en el intento de estabilización que viene un problema que yo no lo vi antes. En primer lugar, es cierto, como dijo José María, que las estabilizaciones son exitosas, pero las fases preparatorias de las estabilizaciones no lo son. Y el próximo gobierno va a tener por delante la fase preparatoria de la estabilización también. No va a tener solamente el disfrute de la estabilización, sino la fase preparatoria. Y en la fase preparatoria yo quiero decir lo siguiente, que es lo que me hace a mí meter un grano de escepticismo que tiene que ver con la cuestión laboral. Nosotros venimos, perdón que vuelva a meter una profundidad histórica, digamos, venimos de un problema muy serio de empantanamiento de la economía desde 2011. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Segundo mandato de Cristina, mandato de Macri y mandato de Alberto Fernández. Corregime. En el segundo mandato de Cristina, los salarios reales creo que se quedaron chatos, ¿no? No bajaron. En el gobierno de Macri bajaron, en el gobierno de Alberto Fernández bajaron. ¿Cuál es mi problema?
¿Qué toca mi sensibilidad de economista, digamos, de economista? ¿Qué toca mi sensibilidad de economista? Que sobre 2 gobiernos que bajaron los salarios, ahora tenemos que enfrentar una fase preparatoria de una estabilización que yo creo que va a bajar adicionalmente los salarios. Entonces yo digo, yo creo que estamos en un problema. Yo creo que se puede tener ilusión, pero tener una ilusión razonada sobre este punto, digamos, ¿no? Primera cuestión. A veces a mí me gusta jugar el juego, lo digo porque vos nombraste, vos también, el momento Cavallo, el momento Menem bueno, digamos, Menem que le fue bien, y el momento Néstor Kirchner, digamos, ¿no? El otro día me hacía yo una cuenta, ¿no? Si uno toma 90-2005, con lo cual fusiona 2 gobiernos, y viene, como dice Mario Weinfeld, el economista noruego decía, ¿no? Un economista noruego y dice, ¿qué pasó en la Argentina? Bueno, la Argentina creció, después tuvo un traspié no menor, que hizo un desastre en el mercado de trabajo y después volvió a crecer, al punto que entre el 90 y el 2005 o el 2006 la economía argentina creció al 3% PBI, el PBI argentino creció al 3% per cápita anual. ¿Dónde se empezó a terminar eso? ¿Dónde se empezó a terminar? Se empezó a terminar porque el gobierno de Néstor Kirchner hizo una cosa que no se hizo en ningún otro país de América Latina. Hizo políticas de go and go, mal hechas de go and go, quiero decir, no era crecimiento con fundamentos, que nos devolvieron la inflación. Sospecho, corríjanme, que la Argentina debe ser el único país de América Latina en donde se logró una estabilización más o menos duradera y se volvió a ella. Porque vos lo viviste. 2005 lo viviste. En el 2007 estábamos en cerca de 20% de inflación. No tanto. O 15. Fue gradual. Ok, más gradual. Pero nos devolvimos, nosotros, Néstor Kirchner, nos devolvió a la inflación. Y a partir de eso nos devolvió a otro problema, que es efectivamente la reconstrucción de la coalición popular del tipo de la coalición popular, no, de la coalición del tipo de cambio bajo. Está bien como lo dijo él, no es solamente una coalición popular. Nos devolvió a la coalición del tipo de cambio bajo. Ahora, la coalición del tipo de cambio bajo, digamos de nuevo, para sembrar mi semilla de un poquito de escepticismo, es muy fuerte en la Argentina. Es muy poderosa, solo con la manera en que la nombró y la describió José María, nos damos cuenta de su fortaleza. Es la coalición de los que van contra los productores de alimentos que se exportan. Y esto, que es una consigna kirchnerista, quiero decir que la escribimos con Lucas Liach en 2005. Que ese era un problema argentino, el problema de que su sector exportador es exportador de los alimentos que consumen los argentinos. Ese es un problema. Y el segundo problema es que era muy fácil ir contra el sector agropecuario productor de alimentos, porque el sector productor de alimentos, y tengo que volver a la historia, es en la Argentina, imaginariamente, una oligarquía. No digo que lo sea, dije, es imaginariamente una oligarquía. ¿Y por qué digo que es una oligarquía? Porque la Argentina de Sarmiento no le pudo hacer a la Argentina de Mitre la reforma agraria que se pudo haber hecho en ese momento y no se pudo haber hecho en ningún otro momento. Esas cosas son muy difíciles de cambiar cuando ocurren y hacen que yo sea, digamos, un poquito más... menos ilusionado que José María. Muy bien, Pablo. Roxana, ya nos estamos quedando sin tiempo para cerrar, así que cerrás vos. Bueno, no sé qué me toca, ¿dar alguna ilusión? No me van a pedir. Ilusión.
A ver, nada, me parece que en términos de nuevo, digo, a ver, ya todo el desencanto del mercado de trabajo estuvo planteado, ¿no? Pero un poco lo que se mencionaba acá, digamos, lo que hemos podido hacer y que también se ha demostrado en Argentina, digo, de nuevo, los problemas del mercado de trabajo no los resuelve el Ministerio de Trabajo, lamentablemente, ¿no? Se resuelven en el Ministerio de Economía o en el Ministerio de la Producción o en el Ministerio de la Innovación. Suponiendo que acá los profesores resolvieron todos esos problemas y solo tenemos un tema menor en el mercado de trabajo, creo que, a ver, digo, de nuevo, en términos de dos políticas centrales que deberían acompañar esta mejor macro con crecimiento es lo que decía José al principio, claramente una característica directa o una consecuencia directa de la fuerte informalidad y de las condiciones precarias del mercado de trabajo es la muy alta inestabilidad de ingresos, ¿no? Que al final del día es lo que nos interesa porque es inestabilidad de ingresos de los trabajadores y es inestabilidad de ingresos de los hogares, digamos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, claramente un pilar, digamos, si queda algún peso dando vuelta, un pilar central es, obviamente para la primera infancia, creo que no hay duda que estamos muy rezagados en términos de lo que realmente necesitamos para cambiar la vida a los niños, niñas y adolescentes hoy y en el futuro. Es una de las políticas, con claramente una inversión con los retornos más altos que podemos tener como sociedad. El otro pilar fuerte es cómo logramos reducir algo, al menos el grado de inestabilidad de los ingresos de la gran masa de trabajadores informales junto con los trabajadores desocupados. ¿Tenemos experiencia? ¿Podemos hacer? Sí, a ver, un dato clarísimo. ¿Cuántos beneficiarios hay hoy en el potencial trabajo? 1.200.000 personas hay. Entonces no es que partimos de cero. Una buena noticia, en nada de lo que estoy diciendo partimos de cero. Ahora, ¿qué hacemos con esos beneficiarios? ¿Sí? Además de darle dinero, ¿cómo los entrenamos eficientemente para que estén, permanezcan y mejoren su situación laboral? No hay que partir de cero. El IFE, errores de inclusión, exclusión, de la noche a la mañana pusimos el IFE en el contexto de una de las crisis más importantes que tuvimos en la región. No fue el único país, pero lo hicimos, ¿sí? Podemos discutir después los errores de inclusión, exclusión. Lo hicimos la noche a la mañana. Pusimos el ATP, sí. ¿Fue una política exitosa en términos de mantenimiento del empleo formal? Sí. Entonces digo, en términos de ilusión, tenemos experiencia en formación profesional, en otro tipo de políticas activas, en dar transferencias a la gran masa de trabajadores informales. El punto es que no hacemos evaluación de nada. El punto es que no nos paramos un minuto para ver si lo que estamos haciendo está bien hecho o no. ¿Cómo hacemos un sistema coherente en donde metemos cada una de estas políticas? Que, por ejemplo, la asignación universal podría ser el paraguas de todo esto. Pero de ahí, ¿tenemos identificados? Sí, los tenemos identificados. Hubo un trabajo muy importante de identificar a aquellos que no estaban visibilizados frente al Estado porque era población que hasta ahora no habían sido atendidas por programas de asistencia o programas de empleo porque la crisis no era tan importante. Ahora los tenemos. ¿Y qué hacemos con esos registros? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo avanzamos a terminar las brechas de protección a la niñez cuando sabemos que hay 11%, 12%, 13% de niñas y niños que no reciben ningún tipo de transferencia como puede ser la UH? Sabemos dónde estamos parados y creo que es bastante claro todo lo que nos falta avanzar. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo, digamos, tenemos que poner a discutir efectivamente cómo armamos este rompecabezas. ¿De dónde va a salir la demanda de empleo? Y acá, de nuevo, es un rompecabezas en donde tenemos sectores que van a traccionar la demanda directa de empleo, pero muchos sectores que lo van a traccionar de manera indirecta y a partir de eso ver qué falta, que no me da el trabajo formal. Y todo eso es política que tienen que olear el componente principal, que es un mercado de trabajo que tiene que ser dinámico y que su rol fundamental es crear puestos de trabajo decentes. Muchísimas gracias, Roxana. Bueno, un fuerte aplauso para José María, Pablo, Eduardo y Roxana. Muchísimas gracias.